Con el filtro licuar yo voy a poder cambiar una serie de parámetros en los pinceles o puntas que voy a utilizar a la hora de retocar. Por un lado está el tamaño del pincel. Esto sería el tamaño en píxeles que queremos que tenga el pincel que vamos a utilizar a la hora de retocar. Por otro lado, la densidad del pincel. Que ese pincel fuera perdiendo o no información a la hora de trabajar con él. Yo voy eliminando parte de la información. Lo mismo va a ocurrir también con la presión. En la densidad del pincel, si yo pongo 100%, la distancia de arrastre es mucho mayor. En la presión, lo que voy a hacer es coger toda la información de color o mucha menos información de color según voy pintando. Tenemos que tener en cuenta que configurar todos estos parámetros es puntual y en cada caso concreto tendríamos que tener configurado el tamaño, la densidad y la presión que queremos utilizar para diferentes lugares. Por ejemplo, en este caso en el retoque de la cara no podríamos trabajar con este tamaño de pincel si lo que queremos es, por ejemplo, trabajar con los labios o trabajar con los ojos. El pincel sería diferente en cada uno de los casos, sobre todo tanto en tamaño como en densidad. Normalmente, si nosotros bajamos la densidad y bajamos la presión del pincel, podemos hacer retoques muy sutiles en los cuales la información se va transformando poco a poco. No son tan bruscos y nos van a permitir hacer pequeños ajustes sin que aparentemente dé la sensación de que hemos intervenido sobre la fotografía. Voy a deshacer y veamos ahora la herramienta de reconstrucción. Dejarme que haga algún movimiento para volver a reconstruir. A la hora de reconstruir yo voy a poder reconstruir directamente presionando la tecla Alt o la tecla Opción en este botón que hay debajo del botón de confirmación. También voy a poder reconstruir directamente en el botón de reconstruir todo, ya veremos cómo funciona. Pero como digo, vamos a poder también cambiar la velocidad de reconstrucción, aparte de, como en casos anteriores, la densidad, la presión y el tamaño. El pincel de reconstrucción va a ir reconstruyendo poco a poco, con lo cual nos puede dejar en un punto intermedio. Lo que está claro es que lo que no va a hacer es seguir los mismos pasos de deformación hacia atrás. Lo que va a hacer es volver a ir transformando poco a poco hasta conseguir volver al estado original de mi fotografía. Si yo voy trabajando, en este caso tengo una presión muy grande, una velocidad muy grande. Si yo bajo tanto la velocidad como la presión, la reconstrucción es mucho más suave y puedo ir buscando a lo mejor un punto intermedio entre el efecto que yo le había creado y la reconstrucción. Voy a volver a modificar esta zona y también esta. Y veamos que esta herramienta tiene también la posibilidad de tener modos de construcción diferentes. Estos tipos diferentes de modos de reconstrucción lo que van a hacer va a ser dar resultados diferentes a la hora de ir reconstruyendo mi imagen. Como vemos, la va transformando poco a poco. E incluso yo voy a poder desplazar. Estáis viendo cómo estoy reconstruyendo la imagen, pero en otro lugar distinto. Cada uno de estos métodos va a tener un tipo diferente de reconstrucción, siempre llevando como fin la imagen original que teníamos antes de empezar a trabajar. Con este modo de reconstrucción también vamos a poder conseguir efectos muy llamativos a la hora de retocar imágenes. Dentro de los siguientes parámetros, voy a volver a reconstruir mi imagen. Tenemos la velocidad del pincel, que también habíamos visto dentro de la herramienta de reconstrucción, pero en la herramienta de torsión o de giro, vamos a hacerla mucho más grande. Vamos a ver cómo influye precisamente esa velocidad. Yo voy a subir la velocidad al 100%, voy a hacer clic y mantener el ratón presionado.
está girando constantemente y estamos viendo de una manera rápida cómo ha girado la información que había dentro del pincel que yo tenía seleccionado en ese momento. Con Control Z deshago este último paso y lo que voy a hacer ahora es bajar la velocidad. Voy a bajar la velocidad, por ejemplo, al 41, y cuando hago clic y mantengo presionado, los pasos que está haciendo los está haciendo de manera mucho más suave para que yo pueda controlar mucho mejor la cantidad de distorsión que quiero aplicar a la zona. Vamos a decir Control Z y recordemos que esta herramienta, si presiono la tecla Alt a la vez que hago clic, en lugar de girar hacia la derecha, está girando en sentido contrario, hacia la izquierda. Voy a volver a deshacer. Y el último parámetro que estamos viendo aquí de vibración, de turbulencias, no se va a activar ni con la herramienta de desinflar ni con la de inflar, y tampoco con la de movimiento izquierda-derecha. Se va a activar con las turbulencias. Esto va a indicar la cantidad de turbulencias que genera el paso del pincel. En este momento voy a hacer un clic directamente y como estáis viendo, dado que tengo una velocidad muy baja y unas turbulencias muy bajas, muy lentamente va generando esa distorsión. Si yo, de entrada, voy a darle una velocidad muy alta, va generando esa transformación mucho más aprisa, pero no hay muchas turbulencias. Sin embargo, si presiono al 100%, aparece ya mucha mayor cantidad de turbulencias o desviaciones dentro de los colores que yo estoy trabajando. En este caso, si nosotros tuviéramos una tableta gráfica conectada a nuestro ordenador, esta parte de la presión se activaría para que el puntero, por supuesto, sobre la tableta gráfica, diera también los efectos según la presión que nosotros estuviéramos ejerciendo con ella. Aquí ya tenemos un poco todas las opciones de las herramientas que tenemos, ya que, por ejemplo, tanto la de máscara como la de borrado también va a tener un tamaño de pincel, una densidad y una presión. De igual modo, tanto para pintar la máscara como para eliminarlas. Pero lo que tenemos que tener siempre claro es que, si no queremos hacer una caricatura, las transformaciones siempre van a tener que tener unos niveles tanto de presión como de densidad muy bajos. Y de este modo vamos a poder trabajar muy sutilmente en los retoques que hagamos con el filtro licuar.